Iniciamos Pelotazo al 10 con el ex árbitro chileno Enrique Oces. ¿Cómo estás, Enrique? Hola Jorge, ¿cómo están? Bien por acá, pura vida, estoy en Costa Rica viviendo hace un par de meses, así que muy bien. Un gusto conversar contigo. Así veo. Bueno, Enrique, desde que dejaste la actividad del 2016, fuiste presidente de la Comisión de Árbitros en nuestro país, en México y en Costa Rica. Entonces, ante eso, preguntarte qué es más sufrido, dirigir y que te critiquen por errores, porque cuando tú aciertas no te felicitan nunca, o tener a cargo a 16 o más árbitros y que te critiquen por no saberlos guiar. No, sin duda la parte dirigencial, esta segunda etapa de mi carrera arbitral es mucho más compleja, demandante y estresante porque finalmente las decisiones tú das pautas, tú das consideraciones, tú das formas de entrenar o de organizar o diferentes estructuras o departamentos, pero finalmente cuando entras a la cancha no eres tú el que toma las decisiones y eso finalmente cuando las decisiones no las tomas tú es más complejo. Y por otra parte, cuando a ti te tocaba dirigir un partido, tú eres responsable de un juego. Acá en México eres responsable de 9, en Chile eras de 8, acá de 6, en Costa Rica actualmente, por lo tanto son mucho más las variables que debes controlar o intentar controlar, por lo tanto se me hace mucho más difícil esta otra actividad. ¿Qué es lo más difícil de formar árbitros? Bueno, que tengan las condiciones, en realidad, generar las condiciones en los directivos del fútbol, que el fútbol no es que el arbitraje, perdón, no es un gasto, sino que es una inversión. Y que contra mejor estén los árbitros, mejor va a ser la actividad deportiva en general. Y en eso creo que México tiene un estándar muy alto. Creo que en Chile se logró iniciar ese proceso y acá estamos en eso, en realidad, con menos recursos intentamos hacer cosas para darle mayores condiciones a los árbitros, para que puedan entrenar, tener una dieta balanceada, darles herramientas tecnológicas, una serie de elementos para generar mejores condiciones para ellos. Tengo entendido, Enrique, que te invitaron a participar del Mundial de Clubes que se ha desarrollado en Estados Unidos, que es la novedad porque ya son grupos, es como el mismo estilo del Mundial de Selecciones. ¿Cuál va a ser tu rol ahí? Bueno, yo pertenezco un poco al panel de instructores de la CONCACAF, de la CONMEBOL y también de FIFA. FIFA me invita a ciertos eventos a poder ayudarles al staff técnico permanente que está a cargo de la dirección técnica de Máximo Usaca y de Jorge Larrionda en el aspecto técnico. Entonces, ellos me invitan a participar. No sé un poco mi rol, creo que mi rol va a ser de entrenar a los árbitros en sesiones prácticas o después hacerle un feedback después de cada entrenamiento, después de cada partido que ellos tengan. Entonces, ahí son varios instructores que vamos a nivel mundial, alrededor de 10 o 12, y en ese sentido vamos a intentar cooperar para que el arbitraje pase desapercibido, haga lo que tenga que hacer y que sea un gran torneo. Cuando hablas de lo práctico, ¿tiene que ver con entrenamiento físico o está a cargo de otras personas? ¿O tú más que nada es, por ejemplo, revisar imágenes de lo que fue la temporada, esta 24-25, con jugadas polémicas que se pueden haber dado en la Champions League, en la Libertadores o en cualquier evento, de manera que los árbitros entiendan cómo reaccionar ante situaciones de presión? No, se hace, a ver, evidentemente eso es lo que tú comentas también, pero los árbitros se preparan simulando partidos, hacemos un mini torneo, en FIFA va a haber un mini torneo en Miami de 10 o 12 o más, creo que son 30 partidos en total, los que se van a arbitrar los árbitros de la competencia, entonces ellos arbitran 45 minutos, en esos 45 minutos siempre pasan las cosas y en esas cosas nosotros intervenimos realizando el feedback inmediato o revisamos el video posteriormente para ver qué cosas ellos pueden hacer mejor o qué cosas hay que mejorar durante el desarrollo del partido, ese tipo de situaciones. Y en la tarde son las sesiones teóricas donde en conjunto revisamos un montón de videos de las competencias que tú acabas de decir y tomamos la decisión y la directriz técnica que vamos a tomar en el torneo. A un árbitro en ejercicio, en tu caso, ¿lo retan más en la casa o los jefes después de los arbitrajes? Sí, en la casa, sí, en la casa la presión es feroz acá, por lo menos la mía, así que a mí me retan más acá que en mi trabajo. Muy bien.
Dentro de la entrevista, Enrique, hay una sección que se llama La Fotaza, donde recordamos momentos icónicos de los entrevistados y en tu caso hay algo que siempre me recuerdo yo cuando te tocó debutar como árbitro en los mundiales, el partido de Costa Rica con Japón, tuviste la... ¿Cómo se da eso? Porque generalmente los árbitros toman la pelota y salen. Tú pescaste la pelota y le diste un beso. Algunos planteando que fuiste el primer árbitro en la historia de los mundiales en hacer esto, porque generalmente el árbitro como que se mantiene compuesto en un momento de tensión, las selecciones salen a disputar, en ese caso fue el debut de ambas selecciones, Costa Rica le gana 2-1 a Japón, perdón, de Costa de Marfil, 2-1 a Japón, y se da esto. ¿Estaba planificado? ¿Cómo se da? No, fue algo totalmente espontáneo, sí, fue mi debut. Se me pasaron muchas imágenes por la mente en ese minuto y lo recuerdo con mucho cariño. Son muchos años de trabajo para ver la consolidación en ese evento tan especial para todos, las personas que participan en estas competencias te lo habrán dicho, los jugadores, un momento mágico. Y bueno, y ser parte de eso para mí fue también inolvidable. Entonces creo que fue muy emotivo. Pero como tú dices, había que mantener un poco la compostura, mantener un poco la calma y bueno, lo recuerdo evidentemente con mucho cariño. Tuviste la oportunidad también de dirigir Italia con Costa Rica, que ganan los centroamericanos. Quizás ahí encontraste el trabajo, te recuerdan con cariño, porque gana Costa Rica 1-0 con gol de Brian Ruiz en una Copa del Mundo inolvidable para ellos, porque por penales no pasan a semifinales. Y un equipo que nadie da un peso por ellos, pues les tocó un grupo con Inglaterra, con Italia, con Uruguay. Todos dijeron, pobre Costa Rica sale cuarto, pero ganó el grupo. Sí, bueno, ellos me recuerdan dos cosas en realidad. Me recuerdan que yo no sancioné un penal en ese partido a Campbell de Chiellini, que efectivamente yo después reconocí que fue un penal, una jugada muy compleja en ese minuto. Pero también ganaron el partido. Fue un poco acá, es su selección dorada. Como tú dices, estuvieron a un penal de poder pasar a semifinales, lo cual era un hecho histórico para ellos, pero en general ellos han hecho buenas campañas en los mundiales, han ido a los últimos tres mundiales, 2014, 2018 y 2022. Entonces, pero esa generación la están renovando claramente ahora con la llegada de Miguel Herrera al cargo técnico y en este caso con una renovación constante de jugadores. Pero sí, es un momento especial para mí haber dirigido Costa Rica y ahora tener la casualidad de poder trabajar acá. Cuando haces un repaso de tu carrera, bueno, en los mundiales hay más chances de poder pitar a grandes jugadores de la historia, pero en tu carrera, si yo te digo nombrar tres, los futbolistas más históricos que te tocó arbitrar, ¿quiénes serían? Bueno, lo más emblemático actualmente, me tocó dirigir a Ronaldo, me tocó Ronaldo el gordo, o Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en realidad. A Maradona lo tuve como técnico de la selección argentina, preparándose para el año 2006 o 2010. 2010. No recuerdo. Entonces, bueno, me tocó conocer a todos los grandes futbolistas, a las grandes cracks. Italia, Pirlo, por ejemplo, bueno, todos los que tú te puedas imaginar, yo dirigí, me fui del arbitraje habiendo dirigido todo lo que quise dirigir y habiendo dirigido a la mayor cantidad de futbolistas top de la época, por lo tanto creo que haber hecho una carrera que estoy muy orgulloso, muy contento, pero ya es parte del pasado y hay que dar vuelta a la página, la familia me reclamaba estar más cerca de la casa y decidí retirarme a los 42 años casi. ¿Cómo se maneja la situación? Porque, bueno, ni siquiera te hablo de un hincha, el hincha probablemente a su futbolista le va a pedir una foto, pero en tu caso, tener de enfrente a esos grandes cracks del fútbol, ¿son intimidantes? ¿Cuál es el rol del árbitro ahí de no sentirse pasado a llevar? Algunos quizás son más de mostrar una tarjeta para demostrar quién manda. ¿Cómo era tu forma de actuar ahí? Bueno, yo creo que los jugadores contra más grandes son, más respetuosos también son de la autoridad, en realidad y se enfocan, van muy claros y enfocados en su función, en su rol, y en un poco que nos ignoran a nosotros los árbitros. Nosotros muchas veces, y lo más fácil para nosotros cuando nos toca dirigir a esos jugadores, porque realmente nos ignoran en gran parte el juego, en realidad. Así que no, mi relación fue muy cercana a ellos, bueno, eso también tiene que ver un poco con la experiencia que uno va ganando. En realidad, al principio de la carrera nuestra, yo me formé con Ivo Basay en Colo-Colo, con Marcelo Espina, y ahí la relación era un poco más tensa porque todo ese tipo de jugadores de mayor nivel o
con mayor currículum y mayor edad, te tratan de a los jóvenes, tratar de intimidarlos y tratar de marcarle un poco de presión, pero a medida que tú vas ganando también experiencia, vas también generando otro tipo de herramientas para controlar esa presión que te van generando y finalmente cuando te toca dirigir allá a las estrellas que te acabo de mencionar, tú ya tienes 41 años y logras hacerlo con total naturalidad. En el fútbol se suele hablar de periodistas cabrones, de jugadores cabrones, de entrenadores cabrones. ¿Es justo o injusto hablar de que existen o han existido árbitros cabrones? No, yo creo que es injusto el término como bastante fuerte, pero yo diría árbitros con diferentes tipos de personalidad para manejar diferentes situaciones en realidad. Creo que a mí me tocó lidiar en Chile con dos grandes árbitros en su momento que tenían personalidades muy diferentes, el caso de Carlos Chandía y de Rubén Selman, que en paz descanse, eran personalidades muy diferentes, pero finalmente ambos caminos conducían a Roma en realidad y los dos tenían una serie de herramientas diferentes para lograr convencer y tratar de tomar buenas decisiones con los jugadores en realidad, por lo tanto, pero yo no hablaría de árbitros cabrones, sino de árbitros con personalidades diferentes. En tu carrera, Enrique, mostraste personalidad, hubo momentos de presión donde tuviste que tomar decisiones importantes. Repasemos algunas y cómo lo ves a la distancia, porque por ejemplo el año 2005, bueno, esto ya más que de ti, fue algo que sufriste, cuando con Unión Española fuiste agredido por Ignacio González. Llevabas poco tiempo arbitrando, creo que 3 años. ¿Cómo se vive eso? ¿Uno siente, pone en duda este sueño de ser árbitro o para ti eso te hizo más fuerte en lo que vino? No, bueno, no, primero que nada llevaba 3 años primera edición, puedo haber Eso, llevado por yo desde el eso me año refería, 90. sí. Sí, a ver, fue una situación compleja. Lo primero que sentí fue vergüenza, porque sabía que esta situación iba a dar la vuelta al mundo, iba a ser recordada hasta este tiempo. En realidad, lo segundo, vergüenza también porque ese partido fue en San Felipe. Mi señora es de San Felipe, mi señora primera vez que iba al estadio a verme con una sobrina en ese minuto. Y bueno, verme así en esa actitud no fue del todo gracioso ni todo algo que me enorgullezca, pero son situaciones que cuando uno llega a primera división uno dice, no, estas situaciones pasan en el fútbol amateur, pasan en el fútbol base, pero no pasan en el fútbol profesional y lamentablemente un exabrupto del jugador, una irresponsabilidad de él que le generó un castigo muy importante para su carrera, bueno, me vi involucrado, pero bueno, hay que aceptarlo y es parte un poco del control que uno tiene que tener en ciertas situaciones, porque otra persona puede haber tomado otra decisión y a lo mejor mi carrera hubiese acabado también ahí ese día. Seguro. Ese mismo 2005 comienza tu historia en los superclásicos, donde hubo dos que marcaron. Primero el 2005, donde expulsaste 5 jugadores, lo que demuestra hay que tener personalidad, entre ellos Johnny Herrera y Jorge Valdivia, que se agarraron de las mechas, literalmente. Y el 2007 suspendiste un superclásico que ganaba Colo-Colo 1-0 con gol de Vizcay-Sacú. Eso fueron las semifinales de vuelta del Clausura 2007. Y lo suspendiste porque estaban ocurriendo incidentes en el estadio. El partido mayor del fútbol chileno. ¿Es un sueño para un árbitro? Y después, ¿cómo se manejan ese tipo de situaciones? Sí, claro, es un sueño, también es una etapa que uno va construyendo. En realidad, no sé cuánto me tocó dirigir, no llevo siempre las estadísticas, pero ese el primero siempre te marca. La verdad es que fue una situación totalmente extrafutbolística, esa situación de Johnny con Jorge. En realidad no tiene que ver con patadas ni con una falta de control, sino que tiene que ver con una, una celebración por parte de Valdivia, que Johnny se la tomó mal y terminaron ahí a lo que se ve en la foto. Y después las otras suspensiones que me tocaron, que me tocó vivir varias, que no recordaba muy bien la de Vizcay-Sacú, cuando Colo Colo, parece que la U iba ganando 1-0 gol de Villalobos, ¿no? No, no, Eh, no. Iba ganando Colo-Colo 1-0 con gol de Vizcay-Sacú y tú decidiste suspender el partido. Ya Colo-Colo había ganado la ida. entonces no, bueno, ese es otro, entonces. Me recuerdo que parece que la gente de la U empezó a quemar los tablones del estadio, Sí. ¿cierto? Y bueno, la situación que en ese minuto había que hacer por un poco lo que estaba ocurriendo en las tribunas y que era necesario hacerlo. El otro que me tocó suspender fue un clásico universitario, el 2011 o 12 puede ser, ya no recuerdo, o 13. Ahí lo vamos a repasar, sí. El tema del rollo papel.
después con el tema de Jurasek, que le cerró la puerta a Jaime Esteve a la entrada del estadio, que yo nunca me enteré de eso, y bueno, una serie de polémicas que se generaron ahí en su minuto, pero bueno, pero había que tomar esa decisión. Menezes estaba en ese momento un poco mareado, yo me hice asesorar por los médicos de ambas instituciones, y bueno, se generó una polémica que en general había que tomar una decisión y me tocó tomarla, en realidad para eso estamos. Seguro. Sin duda el mejor año de tu vida fue el 2012, donde tuviste que dirigir la final de la Libertadores, la ida entre Boca y Corinthians, la vuelta entre Sao Paulo y Tigre, también una suspensión en Copa Sudamericana, el equipo Gorosito. Pero lo más recordado es la final de la Apertura 2012 con la Bullo Higgins, donde existen hasta hoy día críticas, sobre todo del lado Higgins, de que se vieron perjudicados. ¿Es quizás lo más difícil para un árbitro que se recuerden este tipo de situaciones? ¿O tú crees que a veces son injustas y tienen que ver mucho con las redes sociales que eh, propagan esta información? No, yo creo que es totalmente justo. En realidad, cuando uno hace un mal trabajo o toma una mala decisión, porque nuestro trabajo finalmente pudo haber tenido muchas decisiones correctas o incorrectas, no vale la pena enumerar las de cada juego, pero en esa jugada puntual, evidentemente yo he reconocido siempre que si hubiese tenido que volver el tiempo atrás, no hubiese sancionado ese penal, digamos, y que significó el empate, no el triunfo de un equipo. Pero bueno, es una situación desafortunada. Yo lo hablé con todos los involucrados, tanto con la gente de O'Higgins como con la gente de Universidad de Chile que estuvieron ahí presentes ese día. Y no tengo ningún problema en reconocerlo, en realidad. Creo que la llegada de la tecnología ha ayudado mucho a un poco liberar las culpas de los árbitros, porque nadie se acuerda un poco de estos errores actualmente que ocurren y siguen ocurriendo, y que la ayuda a la tecnología ayuda a subsanar, digamos. ¿Quién más hubiese querido yo que de tener la tecnología para haber corregido ese error en ese minuto? Pero bueno, no estaban dadas las condiciones, no teníamos la tecnología y cometí un error que significó el empate de un club. Después en ese partido pasaron muchas cosas. En realidad, recién ahora, después de 10 años, lo pude ver de nuevo completo y veo que los jugadores Higgins se perdieron unos goles increíbles en el primer tiempo y digo, bueno, lo único que se acuerdan es del penal mío, pero en tanto Sagredo como el centro delantero que después terminando jugando en la U, se perdió un par de goles solo y digo, ¿fui yo el único que me equivoqué? Pero bueno, pero ya pasó, yo pedí las disculpas correspondientes en su minuto y a dar vuelta a la página. Lo mencionabas tú, lo del 2013. ¿Cómo maneja el árbitro lo que ocurre en cancha? Porque claro, para muchos, Fernando Menezes exageró, le cayó un rollo de papel, cayó desplomado como si le hubiera caído una piedra. Pero tú no estás para dudar, tú estás ante el hecho, tú decides suspender ese clásico que la Católica ganaba con gol de Mirosevic. ¿Y cómo pasó eso? Habiendo otras historias de suspensiones, ya te hablaba la final de la Copa Sudamericana o un superclásico, ¿te da más experiencia a la hora de tomar decisiones así? Sí, claro, se va construyendo esa experiencia a partir de otras vivencias, y efectivamente esa fue otra decisión dura, pero el hecho estaba ahí, digamos. El médico de la Universidad Católica me dijo que tenía un TEC, que el jugador no podía seguir continuando, y a mí me parecía que era una injusticia deportiva que el club de Católica en ese momento hubiese tenido que hacer un cambio a raíz de una situación que no pasa por un punto de vista técnico. Decidí suspender el partido con todo lo que ello trae posteriormente, las decisiones que traen posteriormente, pero bueno, para mí me toca, nosotros estamos para tomar decisiones difíciles en algún momento o fuertes. Y tocó, y creo que fue la decisión acertada, porque situaciones así no se pueden permitir en un terreno de juego. Y el 2015 fuimos locales, bueno, pronto se cumplen 10 años del título de Chile en la Copa América, y un partidazo, el de Brasil-Colombia en el Monumental, te tocó dirigirlo y expulsaste a Neymar. Recién hablabas de los grandes jugadores que dirigiste, bueno, aquí hay otro, pero merecido, ¿no? Ahí estuvo también la... Hay que tener personalidad para expulsar a Neymar en una Copa América.
Sí, bueno, eso me costó a mí no dirigir más en ese torneo y uno lo tiene muy claro en realidad. Cuando uno toma una decisión fuerte, muchas veces tiene consecuencias que son entendibles porque es la figura del torneo, pero para mí el que la hace la paga y Neymar cometió un error en ese partido, fue algo visible, eh, y bueno, tuve que tomar una decisión importante y significó para él una suspensión porque posteriormente en el túnel hacia el vestuario sucedieron otras cosas que también indiqué en el reporte, insultos, y cosas adicionales a la expulsión. Entonces a él le correspondió una sanción de no sé si 3 o 4 partidos, y a mí me correspondió pues, mirar el partido, mirar el torneo por televisión, seguir mirándolo concentrado, pero sin poder dirigir. Y bueno, pero es lo que toca en algún minuto, tomar decisiones importantes y tener que hacerlos con la tranquilidad que la regla de juego te ampara. ¿Eso a ti te lo dijeron? ¿Eso tú lo tomas como conclusión? Porque por otro lado, como Chile iba avanzando, era difícil, se acotaban la cantidad de partidos que podías dirigir. Sí, claro, evidentemente se acotaban. Yo tuve la posibilidad de dirigir en ese torneo, puede ser Argentina-Paraguay en semifinales, puede haber sido, pero bueno, no se dio. eh, y no, yo saco mis conclusiones ahora, en realidad, pasado 10 años de eso, pero y además con la experiencia que tengo de ser ahora dirigente arbitral y tomar decisiones que pasan un poco por un poco calibrar varios elementos a la hora de designar un árbitro, por lo tanto lo tomo con mucha naturalidad y sin ningún tipo de rencor. Digamos. Me preparé para poder dirigir un partido importante, pero siempre dije que el avance de nuestra selección, con el que a mí me tocó crecer como árbitro también con la generación dorada, me significaba a mí, tener que muchas veces que postergarme mis designaciones por producto de que el avance de nuestra selección, y en eso evidentemente siempre la selección va a estar por sobre todo. Lo mencionabas tú recién como dirigente arbitral. Bueno, te tocó instruir y capacitar sobre la llegada del VAR en nuestro país. Ahora me imagino que también lo hiciste en México y ahora en Costa Rica. Si tuvieras que ponerle una nota de 1 a 7 al aporte del VAR al fútbol como deporte, ¿qué nota le pones? Yo le pongo un 7. Yo le pongo un 7 en términos del aporte que ha sido. Ujú. Ahora, en términos de la implementación en los países, siempre cuesta porque hay que acomodar todo en términos de, hay que saber dónde intervenir, en qué situaciones no, y buscar esa consistencia muchas veces y ese equilibrio cuesta. Pero creo que la tecnología ha llegado para sumar, para quedarse. Creo que no se entiende un partido de fútbol ahora, con un escándalo arbitral que la tecnología no haya podido solucionar. Entonces creo que es un avance muy importante a la justicia deportiva, a la transparencia en el fútbol, de tanto que se habla un poco de los años 70, años 80, de los campeonatos que ganaron X, Y o Z equipos, y ahora no se habla de eso. Creo que en términos generales son muy puntuales los errores que existen en un partido de fútbol, y eso es gracias también a la tecnología. Una de las mayores críticas que se hacen tiene que ver con el tiempo de revisión de jugada. Cuando a la luz de el hincha que está en su casa viendo una pantalla de 100 pulgadas, quizás es más fácil, lógico, y sin la presión de el técnico, de los hinchas en un estadio. ¿Cómo ves tú eso? ¿Se trabaja la cantidad? Porque de repente uno en Inglaterra ve que en el bar se demoran 20 segundos y en Chile se demoran 3 minutos. Pero eso también no es del todo cierto, es un mito en realidad. Yo recuerdo una final de Champions del Real Madrid, no sé con quién, puede ser con el Liverpool, Ujú. en el año 2018, 2019, que una revisión de un fuera de juego a Benzema se demoró 2 minutos y medio. No estaba la tecnología semiautomática como ahora, pero se demoró mucho tiempo y nadie dijo nada en realidad. Eh, bueno, el tiempo promedio que demoran los árbitros a nivel mundial, tanto en Chile, México, Estados Unidos, Italia, Inglaterra, es de 1 minuto 10 segundos para el total de las jugadas. Ujú. Ahora, existen jugadas que efectivamente, como dices tú, se demoran 20 segundos y otras que se demoran 2 minutos 30 igual, digamos, pero el promedio eso es 1 minuto 10, y ese es el dato duro, pero y fundamentalmente la mayor cantidad de las situaciones son correctamente bien decididas, por lo tanto eso es lo más importante.
Y ahí, por ejemplo, ahora en Costa Rica, o como lo hiciste en México o en Chile, ¿qué es el principal consejo que se le da a un árbitro? Porque uno lo ve de afuera y dice, el árbitro se puede equivocar como cualquiera, recién tú decías, delanteros que se pierden goles, y tienes a compañeros que te pueden ayudar. Entonces tú vas a revisar la jugada, pero hay veces que el árbitro mantiene su decisión, pese a que hay cuatro o cinco personas diciéndole que está equivocado. Sí, bueno, el principal consejo es que los árbitros vayan libres a tomar decisiones al campo. Por eso es tan importante seguir educando y seguir formando nuevos árbitros, porque la tecnología es una herramienta, no es un sistema de... No, no está bien que el árbitro vaya cinco o seis veces en un partido a revisar, a revisar la jugada. Eso quiere decir que no existió un árbitro para tomar decisiones dentro del campo. Por lo tanto, lo más importante que creamos en la educación a los árbitros es personalidad fuerte, trabajo físico intenso para estar preparado para tomar decisiones importantes dentro. Ahora bien, vuelta a lo mismo, en realidad somos seres humanos y finalmente ellos al ver la jugada muchas veces, como dicen en el, no decimos en el fútbol, se ponen el tarro los árbitros y ven o nos ponemos marcianos y vemos algo que nadie está viendo en realidad en el campo de juego y tomamos una decisión totalmente equivocada y que nos significan sanciones posteriores. Vamos ahora con los gustos, Enrique, porque hay una sección aquí que se llama el pelotest. No te quiero hablar de trivia, sino que de gustos personales. Por ejemplo, ¿quién es para ti el mejor árbitro sudamericano ya retirado? Para mí el árbitro con el cual yo mejor vi fue Carlos Chandía. Perfecto. Entonces, de chileno no te pregunto, se repite la respuesta. Y en el caso europeo, ¿algún árbitro que tú admires que se haya retirado ya? Sí, varios en realidad, pero yo te diría que los que con los que tuve la posibilidad de compartir, Howard Webb, Nicola Rizzoli, creo que fueron grandes árbitros que por los cuales pude tener algún tipo de comunión. ¿Mejor árbitro sudamericano en actividad? También varios, creo que el arbitraje argentino y el arbitraje brasilero llevan un poco de ventaja en ese sentido. Creo que Wilton Sampaio de Brasil y Facundo Tello de Argentina son las referencias de Sudamericana actuales, de los cuales son escuelas que yo me identifico mucho. ¿Y en el caso de Europa? Creo que Francia tiene dos grandes árbitros, Tarpan y el otro, no recuerdo el nombre, el que dirigió la última final de Champions. Creo que también es una escuela moderna que está marcando un poco tendencia actualmente en el arbitraje europeo. ¿Y de los árbitros chilenos, quién tú encuentras que arbitra como lo hacías tú o te representa por su forma de ejecutar su trabajo? No, yo creo que, a ver, el arbitraje después del 2016-2017 sufrió un cambio radical, digamos, los árbitros ya no toman tantas decisiones duras en el terreno de juego y son más bien conciliadores, y un poco es un poco lo que les toca en la actualidad hacer, digamos. Eh, Creo que, bueno, siendo ese sentido, no me identifico con ninguno que dirija como yo dirigía, porque es imposible dirigir como dirigíamos antes nosotros, en realidad. Eh, pero siento que Garay es un buen referente que va a estar también en el próximo Mundial de Clubes. Piero Massa creo que tiene, ojalá tenga todas las posibilidades, uno o dos, de poder ir a la próxima Copa del Mundo. Creo que Roberto Tovar y la dirigencia de Chile, la dirigencia política de Chile tienen un trabajo importante que hacer ahí, pero lo más importante es que ellos, tanto Piero como Garay, traten de hacer un buen trabajo para ganarse esa oportunidad y puedan dirigir prontamente una Copa del Mundo. No, yo fui el último árbitro que dirigió en la cancha un partido de fútbol, por lo tanto, creo que ya es hora de que otros árbitros puedan hacer lo mismo que hice yo. Repasando tu carrera, ¿cuál fue tu mayor acierto como árbitro? Creo que no sé, a ver, el que recuerdo con mayor nitidez ahora fue haberle sancionado un penal a los 6 minutos en una Copa Confederación a Brasil en una Copa Confederaciones, Brasil-Uruguay, un penal a Lugano. Recuerdo que fue una muy buena decisión, pero en general un árbitro llega a la instancia que me tocó llegar a mí más que por desaciertos, por acierto por buenas actuaciones. Por lo tanto, creo que en general creo que hice buenos partidos, creo que me tocó hacer grandes finales. Por lo tanto, creo que lo centraría en esa jugada, pero hubo varias jugadas en que acerté más de lo que cometí errores. ¿Tu mayor rabia?
Sin duda, lo acabamos de conversar, digamos, cuando ya llego a casa y veo la situación de Marino, dije, no, esto la cagué, esto no fue penal. Bueno, después me tocó declarar, después de que volví, dije, no, debía haber sido sancionado 30 fechas, me acuerdo que dije para el diario El Mercurio, y bueno, y así me sentía en realidad, porque cometí un error importante. ¿Y tu mayor pena? No, 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 no tengo pena en el fútbol me ha traído muchas alegrías, no podría decir que tengo penas o que tengo resentimientos, rencores, no, creo que dirigí todo lo que tenía que dirigir, me retiré en el momento que tenía que retirarme y bueno, las cosas se van dando a medida que uno va avanzando o que van marcando los caminos en realidad, entonces no tengo ningún tipo de resentimiento o pena con el fútbol. Al cierre, Enrique, te pregunto, ¿algún día se sabrá qué equipo de fútbol le gusta a Enrique Ose? Los equipos de negro, los árbitros, Ah, obviamente, ok. me gusta. No tengo ningún equipo de fútbol que me apasione, solamente me apasiona el arbitraje. He estado ligado al fútbol durante 30 años ya y en el arbitraje los mismos 30, por lo tanto es mi equipo en realidad y voy a seguir siendo hasta el día que ya deje de existir en esta vida. Porque alguna vez Carlos Chandía dijo que le gustaba Ñublense y que le pidió a la NFP nunca dirigir a Ñublense. En tu caso no pasó eso. No pasó. Bueno, y Carlos lo dijo después de retirado, es bastante vivo porque no lo dijo cuando estaba en activo, porque le tocó dirigir a Ñublense. Entonces, eh, no, yo no tengo ninguna preferencia por ningún color de camiseta en Chile ni en el extranjero. Eso te iba a preguntar, porque ya que no me dijiste lo del equipo, te puedo preguntar, ¿cuál es tu color favorito? ¿El azul, el blanco, el naranjo, El negro el negro? ¿Ese es tu color favorito? y los All Black de New Zealand. Ah, muy bien. Bueno, Enrique, te quiero agradecer esta entrevista, este momento de poder compartir recuerdos y, bueno, analizar un poco lo que pasa con el VAR y lo que está haciendo tu trabajo en Costa Rica. Desearte mucho éxito en lo que viene. Bueno, muchísimas gracias, gusto de conversar con usted a su disposición y lo mejor para lo que viene. Hasta luego. Bueno, así termina un nuevo capítulo y recuerda que siempre, pero siempre, pelotazo al 10.